Hola chicos, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Vamos a estar trabajando con el tema que se llama genética postmendeliana, es decir, todos aquellos postulados que surgieron después de las leyes de Mendel. Es importante que tomen nota de los 3 ejemplos que vamos a abordar para que después ustedes puedan hacer los ejercicios con los cuales serán evaluados para esta ocasión. Antes de comenzar, recordemos cuáles eran estas leyes de Mendel. La primera me decía que si yo juntaba dos organismos de raza pura, es decir, que sus alelos sean iguales, en donde uno fuera dominante y otro fuera recesivo, toda mi primera generación iba a tener un genotipo heterocigoto y además solamente iba a presentar una característica, la de mis alelos dominantes. Por ejemplo, si yo tengo dos organismos, en este caso plantas, con flores de color morada, que está dado por mis alelos dominantes, es un organismo de raza pura, que se junta con un organismo de alelos recesivos igual de raza pura, por ejemplo este, que es de flor lila. Mi primera generación toda iba a tener solamente un genotipo, este iba a ser heterocigoto, con un alelo dominante y uno recesivo, y solamente iba a expresar en su 100% de la población la característica de mi alelo dominante, en este caso, flor morada. Mi segunda ley de Mendel me indica que si yo junto organismos que provienen de mi primera generación, es decir, organismos heterocigotos, voy a obtener lo siguiente. Aparecen ya distintos genotipos. Tengo genotipo homocigoto dominante, que corresponde a un 25% de la población. Tengo organismos heterocigotos, que corresponden a un 50% de la población. Y tengo organismos homocigotos recesivos, con un 25%. También encuentro distintos fenotipos. Voy a encontrar en un 75% flores lilas, que corresponden al alelo dominante, y en un 25% flores rosadas del alelo recesivo. Para la ley de Mendel dice que siempre que yo haga cruza entre organismos heterocigotos, estas proporciones se van a mantener. Mi tercera ley me dice que si yo junto dos organismos con dos caracteres diferentes, es decir, dihíbridos, voy a obtener como total 16 genotipos distintos y 4 fenotipos. Esto lo podemos observar en la siguiente imagen. En este caso observamos cómo se están cruzando dos organismos en donde participan dos alelos distintos para distintas características. Por ejemplo, característica color de la semilla amarilla o verde y característica forma de la semilla lisa o rugosa. En el cuadro se observan las proporciones de los organismos que aparecen con semilla lisa y amarilla, semilla rugosa y amarilla, semilla verde y lisa y semilla verde y rugosa. Las leyes de Mendel parecen ser válidas en organismos eucariontes para predecir el resultado de cruzas simples, pero en el mundo real de los cromosomas esto comienza a complicarse cada vez más. Esto no invalida las leyes de Mendel, solamente explica que existen otras situaciones que pueden ser explicadas por la distribución y la segregación de los genes. Con las leyes de Mendel mi fenotipo estaba dado solamente por dos opciones: presencia o ausencia, lacio rizado, verde o amarillo. Sin embargo, en la vida real, cuando obtenemos dos cruzas, también podemos observar características cuantitativas que irían de lo menor a lo mayor. Es decir, que si yo junto un organismo, por ejemplo, de color rosado con uno de color lila, mi progenie podría estar dado por una gama de colores que iría de lila hasta el rosado. Por otro lado, también puedo decir que hay ciertas características que van a estar influenciadas no por solamente dos alelos, sino por más pares de alelos. Por otra parte, también existen enfermedades o características que solamente aparecen o en hombres o en mujeres. Así pues, tenemos 3 excepciones de las leyes de Mendel: la dominancia, la aparición de alelos múltiples para una característica y la herencia ligada en sexo. En las siguientes láminas te explico cada una de las 3. En muchas ocasiones, Mendel observó que al cruzar organismos de distinto fenotipo no se presentaba uno u otro, sino que aparecía un carácter intermedio.
Para este caso podemos ejemplificar. Al cruzar organismos de raza pura, en este caso una gallina con plumas color negra y un gallo con plumas color blanco, toda mi primera generación va a ser heterocigota, pero el fenotipo que va a presentar es intermedio. Presentamos gallinas de color gris. Si yo hago la cruza entre gallinas de color gris, que son parte de mi primera generación, voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener genotipo homocigoto dominante, en donde los organismos presentan la característica color negro para las plumas. También obtengo genotipo heterocigoto y estas van a ser con mi característica intermedia, color de las plumas gris. Y por último tengo organismos homocigotos recesivos con la coloración de la pluma blanca. Ahora sí, se van a mantener las proporciones en donde voy a tener 25% de organismos con plumaje negro, 25% de organismos con plumaje blanco y un 50% de organismos con fenotipo intermedio, plumaje gris. En las leyes de Mendel vemos que siempre se toman en cuenta dos alelos para una característica. Por ejemplo, característica color de la flor, yo tengo alelos A mayúscula y A minúscula. Sin embargo, en organismos eucariontes se pueden tener más alelos para una misma característica. Por ejemplo, yo tendría los alelos A subíndice A subíndice B y A subíndice C. Todos estos se pueden combinar con mi alelo recesivo A minúscula. Tal es el caso de cuando nosotros hacemos los estudios sobre el tipo de sangre. Para el tipo de sangre yo tengo los alelos I mayúscula e I minúscula. I mayúscula como dominante e I minúscula como recesivo. Pero I mayúscula, mi alelo dominante, va a tener dos variantes, subíndice A y subíndice B. Estos tres alelos van a poder combinarse entre sí cuando se hace mi fecundación y se combinan mi material genético. De esta manera yo podría tener distintos genotipos y fenotipos, los cuales serían, si yo encuentro un alelo I minúscula combinado con un alelo I minúscula, mi fenotipo quedaría como tipo de sangre O. Si por el contrario yo encuentro una combinación I mayúscula subíndice A combinado con I mayúscula subíndice A, o bien I mayúscula subíndice A combinado con I minúscula, en ambos yo tengo la presencia de un alelo dominante, pero es subíndice A, por tanto mi tipo de sangre quedaría como A. Por otro lado, si yo encuentro la combinación I mayúscula subíndice B con I mayúscula subíndice B, o bien I mayúscula subíndice B que se combina con I minúscula que es recesivo, siempre se va a expresar mi alelo I mayúscula subíndice B, por tanto el tipo de sangre que yo encontraría sería tipo de sangre B. En dado caso en que yo combine alelos I mayúscula subíndice A e I mayúscula subíndice B, mi tipo de sangre sería AB, y esto es cuando nosotros encontramos a un individuo que es receptor universal. Cuando los organismos, por ejemplo los humanos, nacemos hombres o mujeres, esto se da por un conjunto de factores genéticos que determinan la producción de células sexuales femeninas o masculinas. De tal forma tenemos organismos que producen óvulos, espermatozoides, o en organismos hermafroditas tenemos la producción de óvulos y espermatozoides. El resultado de tener una condición u otra se debe a la participación de muchos genes que interactúan entre sí.
Para la determinación del sexo existe un par de cromosomas exclusivos que albergan en su estructura todos los genes que determinan la sexualidad. A eso los llamamos cromosomas sexuales. Recordemos, en todas las células encontramos pares de cromosomas, es decir, son células diploides 2N. Pero en las células sexuales solo encontramos la mitad de mi carga genética, es decir, son células haploides 1N. Los cromosomas sexuales se denominan heterocromosomas. Todos los demás cromosomas serán llamados cromosomas somáticos o autosomas. Los cromosomas sexuales se han denominado X o Y. En los individuos masculinos encontramos cromosomas XY. Esto implicaría que es heterogamético. En los individuos femeninos encontramos el par XX, es decir, son homogaméticos. Cuando se generan las células sexuales y se baja la carga genética, podríamos encontrar las siguientes combinaciones: XX, que me daría individuos femeninos, y XY, que me daría individuos masculinos. Dicho contenido génico diferencia las características físicas de hombres y mujeres, pero también algunas otras cosas como el daltonismo, la hemofilia y la ceguera exclusivos para el cromosoma X o la ictiosis exclusiva para el cromosoma Y. Esta herencia dada por uno u otro cromosoma es aquella que se denomina herencia ligada al sexo. Existen enfermedades que se presentan o no según el genotipo de algún alelo presente en los cromosomas X o Y. Por ejemplo, en el daltonismo solamente lo encontramos en los cromosomas X, en donde D mayúscula implica no presenta daltonismo y D minúscula, mi alelo recesivo, implica que va a presentar la enfermedad. ¿Cómo se explica? Si yo tengo un cromosoma X con D mayúscula que se va a juntar con un cromosoma X con D mayúscula, implica que no se va a presentar la enfermedad y voy a tener una visión completamente normal. Si yo encuentro una combinación X D mayúscula y X D minúscula, este organismo solamente va a ser promotor del alelo que va a poder dar la enfermedad. Sin embargo, esta persona no la va a padecer. Si yo encuentro una combinación de cromosomas X ambos, pero ambos también tienen mi alelo recesivo, el cual me indicaba que había presencia de daltonismo, voy a obtener un organismo daltónico. Para este caso, todas mis combinaciones XX van a ser mujeres. Si yo observo, en el caso de los hombres solamente voy a presentar una X. Si yo tengo combinación de cromosoma X con D mayúscula, no se está juntando con ningún otro alelo. En el caso del cromosoma Y, mi visión va a ser completamente normal. Pero si yo encuentro un cromosoma X con alelo recesivo que no se va a combinar con ninguno porque tengo cromosoma Y, se va a expresar este alelo recesivo, siendo así que voy a obtener un organismo masculino daltónico. Por mi parte sería todo, espero que haya quedado claro. De todas formas, cualquier duda pueden mandarme mensaje. Les dejo acá abajo las láminas también para que ustedes tengan este material y una serie de actividades que les va a servir para reforzar el conocimiento del día. Sin más por el momento me despido y nos vemos la siguiente clase.